Buenos días, hermanos. Esperemos que se encuentren bien. Es un gusto tenerles aquí. Es un gusto presentarles esta presentación, este estudio que va a tratar sobre la Pascua. Antes de iniciar, queríamos agradecerle tanto a Dios como a las personas que hicieron posible este video. Si pueden ver aquí, hay una flecha que va a aparecer una I encima del video y se les va a estar presentando encuestas. Entonces vayan a responderlas. En primer lugar, la primera pregunta es si ustedes conocían algo de este tema de la Pascua. Y también hacerles un llamado a que se suscriban y a que compartan, porque ha sido un esfuerzo bastante grande por parte de todos y es Dios que nos lleva adelante y nos hace prosperar en estos esfuerzos. Empecemos. La Pascua. Para recordar, recordemos que en los días de Moisés, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Egipto tiene como gobernante a Faraón. Y Faraón, además de autointitularse Dios, era totalmente contra la liberación de su pueblo. Durante 430 años, todo el pueblo de Israel fue subyugado y sometido, porque entraron 70 personas, pero se multiplicaron tantos y era tan grande que el faraón del momento tuvo miedo, porque eran más que los egipcios, y entonces optó por, por esclavizarlos. Y ahí entra una promesa de Dios, que era que ellos iban a volver a un lugar que se llama la Tierra Prometida. Dios prometió que iba a enviar a un libertador, que en este caso fue Moisés. Y Dios, por medio de Moisés, instó al faraón, le ordenó que liberara a su pueblo. El faraón no lo quiso hacer. El faraón endureció su corazón. Y por eso es que se enviaron las 10 plagas. Y hasta la última plaga, que es la que tenemos aquí, la muerte de los primogénitos, fue que el faraón liberó finalmente a su pueblo. Si vemos, las plagas ocurrieron en forma local, ocurrieron únicamente en Egipto y son figura de lo que serán los juicios de Dios durante el periodo de la gran tribulación, es decir, en el final del mundo. Vamos a leer cuáles fueron puntualmente las 10 plagas. Primero, el agua se convirtió en sangre. Y en la gran tribulación, todo el mar y gran parte del agua potable, dulce, ¿verdad?, se convertirá en sangre también. Después vino la plaga de las ranas, la plaga de los piojos y la plaga de las moscas. La quinta plaga fue que murió el ganado. La sexta plaga fueron úlceras, y en Apocalipsis también se narra que habrán úlceras y al igual que la séptima plaga caerá granizo. La octava fue la plaga de langostas que acabaron con todas las cosechas. La novena fueron tinieblas, no había luz, no se podía ver, ni una candela funcionaba, era oscuridad completa. Y también va a ocurrir en el Apocalipsis. Y la décima, y quizás de las más fuertes, las más contundentes que se han narrado en la Biblia, de eventos, está la muerte de los primogénitos egipcios. La misma Biblia dice que no hubo un evento así y tampoco habrá, porque en cada casa, como vimos la semana pasada en el video anterior, había mínimo una persona muerta. Continuemos. A partir de Éxodo 2 empieza a narrar la historia de Moisés y toda esta historia que se conoce como el Éxodo. El libro de Éxodo narra precisamente qué fue de la vivencia de Israel desde su salida de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. Por eso el nombre Éxodo. Les invito a tener la Biblia en mano y hacer un estudio a profundidad en sus casas, porque hay muchos detalles que se van a ver apenas por encima, se van a citar, pero el enriquecimiento y el estudio viene personalmente, de leerlo directamente de la Biblia. Dice el versículo 23 del capítulo 2. Y los hijos de Israel,
gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su nombre. Retomando de la vez pasada, el pueblo estaba cautivo, eran esclavos, y a causa de haberse multiplicado tanto, fueron esclavizados. En estas imágenes se ven que ellos pueden jalar bloques grandísimos y eran tratados de una manera como esclavos, ¿verdad? Como el nombre lo dice. Se presume que gracias a la mano de obra judía fue que se construyeron las pirámides de Egipto. En el versículo 11, en el capítulo 11, perdón, se narra, Jehová narra a Moisés y Moisés lo dice al faraón, ¿cuál va a ser la última plaga? Precisamente la muerte de los primogénitos. Y en el versículo 9, Jehová dice a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Es decir, Dios se iba a glorificar. Habíamos dicho que el faraón se tenía como Dios de Egipto, como un Dios encarnado, la encarnación de Ra, el Dios Sol. Y aquí Jehová iba a demostrar que no había otro Dios además de él. Vamos al tema. ¿Qué es la Pascua? En Google encontramos esta definición. Es una festividad religiosa que se celebra en la primera luna llena, en primavera, en la que los judíos conmemoran la liberación de la esclavitud de su pueblo en Egipto. También significa pasar por encima. Tengan muy en cuenta esta expresión. ¿Qué no es la Pascua? Hay una festividad mayormente celebrada en Estados Unidos, en Brasil también se celebra y en otros países, que se conoce como Pascua o el Easter. Pero esto es un significado totalmente ajeno a la historia bíblica y a lo que verdaderamente simboliza la Pascua. Aquí vemos representaciones de huevos en colores, vemos como mascota al conejo y el uso de chocolate generalmente, pero esto es totalmente aparte de lo que la Biblia narra y la historia bíblica de lo que es Pascua. Hablábamos de la Pascua y de pasar por encima. ¿Quién iba a pasar por encima? La 10ª plaga decía que iba a pasar el ángel de la muerte e iba a matar a todo primogénito. La palabra primogénito significa el primer hijo o el primer nacido. Y no iba a ser solo humano, sino que hasta las bestias, los primogénitos de los animales, iban a morir. Para que esto no ocurriera, porque el ángel de la muerte de Jehová iba a pasar, se tenían que seguir ciertos ritos específicos. Entre ellos, usar la sangre de un cordero puro o cordero sin mancilla. Y esa sangre se tenía que poner por el dintel. El dintel correspondería a esta parte superior de la puerta o de los hogares. Se tenía que poner sangre en el dintel y en los postes, en la entrada de la casa como señal. Y además las personas, los judíos que iban a estar adentro, tenían que seguir ciertas reglas por parte de Dios. ¿Cómo se podían salvar? Con un cordero limpio y con la sangre. Y hablando de la sangre, precisamente, Levíticos 17:11 dice lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La palabra expiación hace referencia a perdón o a exculpar, a remover la culpa de una persona y imputarla en otra. Lo que quiere decir aquí es que la sangre actúa a cambio de la culpa y la sangre cubre el pecado y cubre a la persona.
En Éxodo capítulo 12, del 5 al 6, vemos ciertos rituales, que es propios rituales o elementos propios de la fiesta. En este caso tenemos que el animal deberá ser sin defecto y debe ser macho de 1 año máximo. Que la carne que ellos van a preparar debe ser asada al fuego y que tienen que comer su cabeza, los pies y sus entrañas. No pueden ser solo partes específicas. Después se tiene la cuestión de que debe ir acompañada con panes sin levadura e hierbas amargas. La levadura, para los que no saben, corresponde a un fermento que se le pone a la masa para que crezca, para que leude el pan, así se dice. Otro de los requisitos es que no va a comer nada de la carne cruda y tampoco se puede cocinar en agua. Tiene que ser asada al fuego. Y que se debe comer todo, preferiblemente. Y en caso de que dejen algo, deben quemarlo en ofrenda a Dios. No pueden guardar nada. Vean la imagen, está la mujer preparando la cena, el cordero. Es un momento de adoración a Dios porque ellos van a ser salvos. Sus primogénitos no van a ver al ángel de la muerte, no van a ver la muerte. Y en este otro extremo vemos al Señor untando la sangre. Según la Biblia, en la sangre está la vida. ¿Y qué es lo que tenemos que entregarle a Dios? Nuestra vida, específicamente. La Pascua, en este versículo 14, dice lo siguiente. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es decir, el mismo Dios dice a los judíos que deben tenerlo como una celebración o una fiesta anual. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. El versículo 26 al 27 habla un poco de la vivencia, de cosas propias. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Este otro fragmento se intitula en la Biblia Salida de Egipto. Lo encontramos en Éxodo 12, 40 al 41. Y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Recordemos que Israel llegó a Egipto por Josué, él fue vendido por sus hermanos y Dios lo bendijo tanto, fue tan fiel a Dios que fue gobernador de Egipto y el faraón le permitió traerse a su familia, que en aquel entonces eran 70 personas. Pasados 430 años, el pueblo se multiplicó en gran manera y el faraón los esclavizó. Pero Dios les había prometido que ellos iban a salir, que iban a ser libres y iban a volver a su tierra. Luego de esto tenemos la consagración de los primogénitos en el capítulo siguiente. Encontramos un paralelo interesante. Mientras el ángel de la muerte pasó y provocó la muerte de todos los primogénitos egipcios, tanto humanos como de bestias. Uy, qué cosa más terrible fue eso. Qué situación tan fuera de lo normal. Fue un castigo de Dios. Propiamente fue una humillación a los egipcios, a la nación, porque fueron duros. Dios endureció el corazón de los
de los gobernantes egipcios y el faraón especialmente, para que él mismo se gloriara. El paralelo es el siguiente. Mientras los egipcios sufrían su pérdida, por su lado, Dios estableció a los israelitas, a su pueblo, que consagraran a sus primogénitos en el versículo 2 del capítulo 13. Dice lo siguiente: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. A partir de este capítulo se hace mucha referencia a la necesidad de recordar, a la necesidad de aclarar de dónde nos sacó Dios. Y sirve tanto para los israelitas y los judíos como para nosotros, que ahora estamos ante los pies de Cristo, que ahora queremos buscarle a Él. Alguien decía, un predicador, que para buscar a Cristo es necesario arrepentimiento, es necesario pasar por pruebas, por situaciones de conflicto. Él decía que es necesario estar quebrado para así no tener a dónde más ver sino a Dios, que es el que nos puede ayudar de verdad. Con mano fuerte, dice aquí. Bueno, sigamos. Hay una parte que dice en Romanos 8:28 que todo lo que les ocurre a los que aman a Dios es para bien. Habla también de que esto debería servir de testimonio a los hijos. Versículo 8 dice lo siguiente: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Es como una narración en primera persona. Y después habla del memorial. Versículo 9: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Memorial hace referencia a memoria, a usar nuestro cerebro, a usar la razón y a usar la capacidad que tenemos. Dice: acuérdese de dónde estaba, acuérdese cómo Jehová lo sacó, acuérdese la vida que usted llevaba, la desesperanza que tenía y cómo está usted ahora. Eso es memoria. Versículo 15 al 16 dice lo siguiente: y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Dios como el mejor guía. Cuando ya se les permitió salir de Egipto, dicen que a los israelitas Dios le dio gracia. Y entonces ellos pedían vasijas, pedían tarros, pedían ollas, y no era cualquier material. Les daban las joyas, les daban los utensilios de oro, de plata, de bronce, y ahí fue todo el pueblo judío salió finalmente. Y Dios los guiaba. Dice que los guiaba con una columna de nube y una columna de fuego. Dice el versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Parte de esto también es como otro milagro más. Además de las 10 plagas que fueron manifestaciones sumamente
sobrenaturales. Está esta columna. O sea, toda esta vivencia era algo que marca la vida, pues, de gran manera, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo qué pasó. Dios siempre, siempre en el control de todo. Pasó que cuando el pueblo judío salió, Dios endureció el corazón del faraón y de sus siervos y los endureció para mal. Pero como recordamos, íbamos por la línea de que para los que creen en Dios, todo lo que sucede es para bien. Y aquí lo refuerza, el mismo Dios le dice a Moisés: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así, dice el versículo 4. Versículo 17 dice así: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Vamos a ver qué quería decir Dios con esto, que se iba a glorificar. Versículo 9 al 10. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Yo no me imagino qué es esta sensación. Ser esclavo por toda una vida, sufrir maltrato, sufrir violencia, sufrir abuso, y cuando finalmente uno es libre, uno va feliz con sus hijos, con los bebés, con los utensilios, con ancianos. Hasta los huesos de Josué, llevaban. Ay, me equivoqué, de José. Y aquí, vean, los volvían a perseguir. Era una de las naciones más poderosas. Los seguía completa. Gente de a pie, gente a caballo. Y si pueden ver este carro, los carros no eran carritos de transporte, eran armas de guerra. En esta rueda se puede apreciar un artefacto que cortaba a los enemigos cuando pasaba la par. Y todos ellos tenían odio en su corazón. Dice que todos ellos, Jehová endureció su corazón para perseguirlos. Versículo 11 y 12. Vemos que este pueblo, específicamente estas personas que salieron de Egipto, tenían mente de esclavo. No habían entendido qué significaba ser totalmente libres. Y eso se ve más adelante, una vez que cruzan el Mar Rojo, porque empiezan a adorar a un ídolo, creyendo que ese era Dios. Lo adoran y Dios se enoja. Dios elimina parte de su pueblo hasta que el mismo pueblo decide arrepentirse y seguir por donde seguir a Moisés. Fueron épocas muy duras para Moisés, pero en este fragmento del 11 al 12 vemos una pizca de lo difícil que sería este pueblo, porque le empezaron a reclamar a Moisés. Dice así: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Palabras totalmente desesperanzadas. Estaban desesperados. Versículo 13 al 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros,
y vosotros estaréis tranquilos. Si pueden ver los colores de esta diapositiva, estad firmes, tenga confianza, tenga fe. ¿Por qué? Porque Jehová va a pelear por ustedes. Qué mejor que decir que nuestro Dios va a estar frente en la batalla. Y esta parte dice, vea la salvación que Jehová va a estar con ustedes. Estén tranquilos. Versículo 15 dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Marchen, sigan caminando, huyan. ¿Pero qué pasó? Había un mar al frente. Y cualquiera puede decir, no, ya estamos listos, ya. Aquí nos van a matar, aquí nos van a hacer daño, aquí van a poner en práctica todo el odio que llevan en su corazón. Pero la orden era marche, continúe. Y podemos asociarlo cuando pasamos por problemas, por crisis en la vida, que no es algo ajeno a la vivencia humana. Constantemente pasamos por periodos que son bastante críticos en nuestra vida. ¿Y qué hay que hacer? Hay que marchar, hay que seguir adelante. Dice que hay que continuar en fe, porque no vivimos por vista, vivimos por la fe. Pongamos en contexto qué veían los israelitas. Atrás, a sus espaldas, tenía todo el ejército egipcio persiguiéndolos para matarlos. La infantería, la caballería, los 600 carros y quién sabe cuántas personas más. Y ahí al frente, ¿qué tenían? Tenían un mar, no podían pasarlo, era una profundidad grande. Pero ¿qué hizo Dios? Les dijo, marchen, obedezcan la palabra de Dios. Hasta que ellos marcharon y Moisés extendió la vara en el mar, se abrió el camino. Igualmente le pasó a Josué cuando él conquistó la tierra prometida, tenía que pasar el río Jordán. Y Dios dijo, hasta que los pies de los sacerdotes lleguen a la mitad del río, las aguas se van a abrir. Y así fue lo que pasó. Se empieza con la actitud de obediencia. Se marcha porque hay fe de que Dios está en el control de todo. No vivimos por vista, sino vivimos por fe. Y ocurrió otro milagro. Jehová abrió el mar y dice que todo el pueblo judío pasó en la tierra seca. No se mojaron, no había barro, estaba seca la tierra y las aguas se sostuvieron. Los 3 millones de personas aproximadamente que se cree que eran los judíos pasaron. ¿Qué pasó con los egipcios? La columna, acuérdense de la columna de nube y la columna de fuego, se pasaron para atrás. En vez de guiarlos, ahora los protegía la retaguardia. Y mientras el pueblo se apresuró, porque tenían que marchar, y marcharon. Y pasó lo que decía la promesa. Dios iba a glorificar de una manera muy contundente en los caballos, en los egipcios, en el ejército. ¿Por qué? Porque Jehová cerró el mar. Las aguas dice que cayeron encima como 2 muros grandísimos sobre todos ellos. Y hay evidencia histórica de que esto ocurrió. ¿Qué evento más significativo para los israelitas? Porque además de las plagas, además de haber sido liberados de Egipto, además de tener una columna como Dios guiándolos, además de que se les abrió el camino, nuestro Dios hace caminos donde no existe. Se abre puertas que no existen. Hay que seguirlo, hay que confiar en Él nos protege. Se les vino el mar encima a los egipcios y aquí en esta esquinita se ven algunos hebreos admirando esta terrible escena, pero esto es el poder de Dios. Y este cuadro me gusta
porque se nota mucho, se nota el ímpetu con que las aguas se cerraron. Dice la Biblia que no quedó ni una sola persona quedó de los egipcios. El faraón, sus 600 carros y quién sabe cuántas personas de a pie, cuántas personas de a caballo, todos fueron tragados por el mar. El mar los cubrió. Mientras todo el pueblo de Israel veía semejante evento. Este evento marcó la historia de Israel porque a partir de ahí en la conquista todo el mundo decía los israelitas cuyo Dios abrió el mar y quebrantó a Egipto. ¿Qué pasó después? En este capítulo 15 del 1 al 13 hay un cántico de victoria, un cántico de alegría a Dios. Dice el capítulo 15, versículo 1 al 13, dice lo siguiente. Dice que fue Moisés, cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Y el texto sigue narrando un poco de lo que fue este cántico de victoria. La paz. Hablemos de qué es esa paz que ellos pudieran haber sentido que los llevó a adorar a Dios. Dice Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Actualmente se tiene algo muy común entre los jóvenes, los adolescentes y casi que toda persona. Hablamos de lo que es la ansiedad. Ansiedad es básicamente preocuparse por lo que va a suceder, preocuparse por el futuro. Y aquí dice, por nada se preocupe, presente todas sus peticiones, todas sus alegrías, todas sus expectativas, sus sueños, sus anhelos a Dios y agradézcale, dice también la Biblia, con acción de gracias.
Dios nos ha dado muchísimas cosas. Nos dio salud, nos dio inteligencia. Uy, cuánto nos da Dios todos los días. Y dice que cuando entreguemos esa ansiedad a Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí abordamos un tema que también podría ser la muerte. Todo el mundo va a morirse en algún momento, cualquiera que sea la condición, pero vamos a pasar a la muerte. Nuestra vida va a acabar, pero en los cristianos tenemos una esperanza y una tranquilidad, y es que habrá vida una vez que muramos. Habrá, gracias a Cristo, tendremos más allá, tendremos vida eterna. Recordando, hermanos, que siempre compartan, difundan el mensaje. Ha sido un esfuerzo, algo que Dios ha posibilitado, que de verdad podamos hacer posible que este mensaje llegue a más personas. Recuerden suscribirse al canal, compartirlo y al suscribirse apretar la campanita. Cuando se apriete la campanita, cada publicación que se haga, cada anuncio, les va a aparecer en su perfil como una notificación. Bueno, si se acuerdan, hay preguntas arriba. La primera sería, ¿cómo usted encuentra paz hoy en día? Ahí van a haber varias opciones. Responda la que crea más conveniente, y si tiene otra opción, otro comentario o algo que añadir de cómo usted enfrenta esas situaciones de ansiedad, puede ponerlo en los comentarios. Y continuemos con la narración. Dice esta frase: la muerte física es una realidad, pero la muerte eterna es la más grande tragedia. El tiempo que tenemos en vida es el tiempo que tenemos para aceptar a Cristo, para arrepentirnos de nuestro pecado y recibirle en nuestra vida como el Dios más grande que tenemos, como nuestro único Salvador. Cuando una persona muere físicamente y espiritualmente no ha tomado la decisión de servir a Dios, por nuestra condición de pecado natural, nuestro espíritu está muerto. Pero una vez que aceptamos a Cristo, nos humillamos y lo recibimos, nuestro espíritu tiene vida. Por eso se dice que nacemos de nuevo, porque ahora podemos sufrir muerte física, pero estar vivos espiritualmente. Pero una persona que muere físicamente sin haber tomado la decisión más importante de su vida, tiene muerte eterna. Porque una vez que viene la muerte, no hay más que hacer. No hay más que hacer. Dice Isaías 55, del 6 al 7, como una advertencia y como un llamado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mientras puede ser hallado, hace referencia a que exclusivamente y únicamente mientras uno está con vida, puede hacerlo. No sabemos en qué momento vamos a morirnos. Puede ser dentro de un minuto, puede ser dentro de 50 años, puede ser dentro de 2 meses. Nadie tiene esa seguridad. Pero tenemos algo seguro, algo que sí podemos tener seguro. Es si aceptamos a Cristo, vamos a vida y Dios nos va a perdonar cualquiera que sea el pecado que tengamos. Gracias a Dios, porque además de ser justo, de cumplir sus promesas, Él es un Dios perdonador. Y al hablar de esto, tenemos que decir que no es un conocimiento intelectual. Yo no tengo nada más que entender
que tengo que arrepentirme y así adquiero la condición de una persona salva ante Dios, adquiero condición de hijo. Tengo que hacerlo. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan ante el nombre de Cristo. Pero ellos pueden creer y temblar, pero no se arrepienten. No pueden hacerlo. Nosotros que recibimos este mensaje tenemos que hacerlo. Decíamos que la Pascua significa pasar por encima. ¿Quién pasó por encima? El ángel de la muerte. ¿Por qué pasó por encima? Porque había sangre de un cordero, que era un requisito para salvar a los primogénitos de Israel. Al igual que ese ángel de la muerte perdonó a los primogénitos, la sangre de Jesús nos libra de esta muerte eterna y nos da vida eterna. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente Jesús es el camino, solo Él es el camino, es la verdad y es la vida. 1 Corintios 5:7, la parte B o la segunda parte del versículo dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que esa sangre que necesitamos para que la muerte pase por encima de nuestra vida, ya está. Es cuestión de acercarse y de hacer un sacrificio de corazón, sacrificar nuestra vida a Cristo, porque es lo mínimo que podemos hacer por alguien que entregó todo y que pudiendo no hacerlo, decidió hacerlo, porque nos ama y otra de de las seguridades que podemos tener en esta vida, aunque todo salga mal, aunque todos nos traicionen y aunque todos nos puedan dar la espalda, es que Cristo y ese amor y esa paz va a estar con nosotros. Los invito a tomar esta decisión de aceptarlo, de recibirlo en su corazón cuanto antes, porque no sabemos cuánto tiempo más tendremos. Muchas gracias a todos los que hicieron parte de este video, los que dieron ideas, los que aportaron. Que Dios los bendiga, de verdad. Recuerden eso de marchar, recuerden esa necesidad de tener fe en cualquier circunstancia y que el único camino que tenemos es Cristo. La semana pasada hablábamos de la necesidad de divulgar este evangelio. Tenemos que hacerlo porque el tiempo en que Cristo viene se aproxima. El tiempo en que plagas peores que las de Egipto vienen se aproxima. Y no queremos que nuestros seres queridos experimenten ese momento. Tenemos que hacer nuestra parte de divulgar y difundir el evangelio. Como última recordatorio, vamos a dejarles otra pregunta de qué temas les gustaría ver en los próximos estudios del viernes. Recuérdense difundir este material, las predicaciones, las clases. Recuerden seguir la página en Facebook. Ahí se anuncian constantemente reflexiones y la parte de suscribirse al canal y activar las notificaciones. Cuando reciban este video, va a estar habilitado el viernes en horario de la mañana. A las 6:30 de la noche tendremos un debate con comentarios, con observaciones, para enriquecer verdaderamente lo que es este estudio. Por eso les decía al principio, tener la Biblia a mano para que ustedes hagan sus estudios, sus anotaciones y si Dios lo permite, el viernes a las 6:30 estaremos en contacto y ahí estaré enviándoles el link para entrar en la reunión. Dios los bendiga y les agradezco mucho su atención y el esfuerzo y el apoyo que han dado. Buenas noches.